estar cada miércoles aquí en la casa del Señor. Realmente quiero animarles, amados hermanos, miembros de Iglesia Bíblica Laguna, a que nos gocemos y nos alegremos en el Señor todos los miércoles, a pesar de que seamos pocos. Nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, así que estemos gozosos porque lo tenemos a Él en este lugar. Amén. Ok, hoy vamos a ver el Salmo 103 y les invito por favor que abran su Biblia en el Salmo 103, pero antes, si la abren allí, la pueden apartar, vamos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 1, versículo 6. Este es un versículo bastante hermoso y el apóstol Pablo lo escribe en esta carta, Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Voy a leerlo otra vez, versículo 6. Para, perdón, para alabanza de la gloria de su gracia, noten eso, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Este versículo es bastante impresionante porque el Señor determinó hace mucho tiempo atrás, antes de que existieran las cosas, en la eternidad pasada, que los que fueran portadores de la gracia de Dios, Dios los iba a llevar a ver su gloria y a contemplar la gloria de Dios, las personas que hemos visto la hermosura de Cristo en su palabra, en su evangelio, iba a resultar en alabanza. Noten las palabras que utiliza aquí Pablo diciendo que nosotros existimos, versículos del 5, en el 6 dice, para la alabanza. La palabra alabanza tiene que ver con traer al Señor benevolencia, traer bendición al Señor. Y ahorita vamos a ver, porque el Salmo 103 tiene que ver con esto. Para la alabanza de la gloria. Y no solamente es de la gloria de Dios, sino que directamente el apóstol Pablo habla de un atributo en específico. Sabemos que todos los atributos de Dios son gloriosos, ¿verdad? Como son santos, como son infinitos. Pero el apóstol Pablo aquí en este versículo impresionantemente habla de la gloria de la gracia de Dios, la cual será alabada. ¿Por quiénes? Por su iglesia. Y el motivo del por cual inicio en este versículo es que este salmo, el Salmo 103, es la respuesta a la contemplación transformadora de la gracia de Dios. Cuando uno ve la gracia de Dios transformando la vida de una persona o en ti mismo, cuando tú concibes en tu mente y el Espíritu Santo de Dios te revela, te ilumina cuando tú estudias su palabra y tu entendimiento es alumbrado por el poder del Espíritu y alcanzas a ver la hermosura de Dios, lo siguiente es alabanza, alabanza. Y el Salmo 103, que quien lo escribe David, es un salmo tan hermoso, uno de mis favoritos, es tan poético, pero a la misma vez en esa poesía deja ver el carácter de Dios, su gracia, su misericordia y cómo el mismo corazón de David se desplaya en alabanza a nuestro Dios por haber entendido su gloria y su gracia. En el versículo 1 dice David, bendice alma mía al Señor. En esta parte se vuelve a repetir en este versículo dos veces la parte de bendecir. La palabra bendecir que utiliza aquí tiene el trasfondo de que David tiene una intención en su corazón, en su alma, tiene un deseo ferviente y no solamente se queda en deseo, sino que también él quiere hacer algo al respecto. Ya se apagó la luz. De dar a Dios todo lo bueno que David pueda tener.
Bendice, alma mía, al Señor. Tiene la idea de que David tiene la intención de darle a Dios en su alma sus deseos, sí, todo lo bueno que él tenga. Esto es bastante impresionante porque nosotros, hermanos, estamos llenos de deseos, de anhelos, de sueños, etcétera, de sentimientos. Y eso, el Señor nos ha dotado con esa capacidad de poder atribuir, ¿sí? En este caso, a Dios toda nuestra alabanza. La palabra bendecir tiene esa idea de bendice, alma mía, al Señor. Me gusta mucho cómo lo traduce. De hecho, voy a estar manejando la nueva traducción viviente porque este salmo en la nueva traducción viviente lo habla muy claro, lo habla muy hermoso y ayuda bastante a entenderlo más rápidamente. No sé si puedan ustedes cambiarlo ahí en la nueva traducción viviente. Denme un momentito. Dice el salmo, fíjense cómo inicia el versículo 1, que todo lo que soy alabe al Señor. La declaración de David en este versículo, hermanos, bendice alma mía al Señor, tiene esta misma idea que la nueva traducción viviente lo maneja muy bien, que todo lo que soy alabe al Señor. Cuando Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 6, cuando habló acerca del Shema, recuerdan, oye Jehová, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo que ese mandamiento implicaba es que tú vas a amar, adorar a Dios con todo lo que tú eres, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus pensamientos, con tu cuerpo, ¿sí? Con tu actitud, con tu espíritu, todo. Y la nueva traducción viviente lo hace muy bien en este primer versículo, que todo lo que yo soy, ¿sí? Engloba todo, alabe al Señor. Y como lo dije en la introducción, leyendo Efesios capítulo 1, versículo 6, esto nace, todo este versículo tenemos que ponernos en el pilar de la contemplación de la gracia de Dios. Las personas que adoramos a Dios no es levantar la mano en el culto cuando estamos cantando. La adoración, como lo hemos dicho, es un estilo de vida donde nosotros vivimos dignamente del Evangelio en gratitud por amor al Señor. Es una reverencia constante donde nosotros vivimos reverenciando la gloria de Dios, obedeciendo sus mandatos. Así que todo lo que soy alabe al Señor. Moisés decía eso. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. En la segunda parte dice, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Esta frase es impresionante porque no deja nada afuera de lo que David es como persona, como ser humano. Todo lo que yo soy, me voy a proponer a alabar al Señor. Y noten cómo David se habla a sí mismo. Él personifica como si él se estuviera hablando, pero a su alma, como si el alma saliera de él y estuviera platicando frente a frente, diciendo, bendice alma mía, tú vas a bendecir al Señor, pero se está refiriendo a sí mismo. En otras palabras, él se está imponiendo o determinando, empujando a que él realmente pueda alabar totalmente a Dios. ¿Saben ustedes que adorar a Dios es una disciplina? Es determinante, o sea, es una determinación que no se consigue solamente una vez. Dios quiere que le adoremos toda nuestra vida en este planeta y después en la eternidad. Pero esa parte de la adoración debe de ser una búsqueda de nosotros, una búsqueda constante, determinada en buscar adorar a Dios, viviendo como Él quiere que vivamos. Bendice alma mía al Señor. Y luego en la segunda parte que acabo de leer, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Versículo 2. Que todo lo que soy alabe al Señor una vez más. Vuelve a repetir, incrementando la idea, que todo lo que soy alabe al Señor, pero ahora introduce otra idea, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Esta frase es
gloriosa. ¿Por qué, hermanos? Y a ver si no me pongo sentimental, pero ¿te has puesto a pensar en el día o tienes esa práctica y si no la tienes te animo a que la hagas? ¿Cuántas cosas el Señor hace por ti, por amor a ti? ¿Y cuántas veces olvidas lo que el Señor hace por ti? ¿Te has preguntado eso cuando llega la noche y llegas cansado y molesto porque no salieron las cosas como tú querías? Y en vez de enojarte, no te pones a pensar en cuántas cosas el Señor ha hecho por ti hoy. Esto es hermoso, hermanos, porque en la vida del cristiano nunca podemos decir, jamás sería una mentira realmente decir que Dios no nos ama. Dios nos ama tanto, demasiado, que ningún cristiano puede decir jamás que Él no es amado. Eso será una mentira. Y el amor que Dios tiene para con sus elegidos, como lo veíamos el domingo pasado, Dios ama de una manera distinta a sus elegidos a los que no son parte de su pueblo. Él ama de una manera salvífica a sus elegidos de tal manera que Él les revela su gracia salvadora. Pero a los que no son suyos, Él los ama, como decíamos en Juan 3:16. Dios ama al mundo, sí, pero desde una perspectiva misericordiosa, donde hace salir el sol de justos para los justos y para los injustos. Pero los que son del Señor, sí, Dios tiene un amor impresionante que no se compara con otro tipo de amor. Y son esas acciones que Dios hace que muchas de las veces nosotros nos olvidamos. Y esto es muy grave, porque realmente la vida del cristiano debe de estar basada en el gozo del Señor. Y el gozo que el Señor nos da viene de saber qué ha hecho el Señor por nosotros por pura gracia. Por pura gracia. ¿Saben que hay más alegría y gratitud cuando tú entiendes la gracia? Ha habido muchas personas que ya son cristianas que todavía no entienden la gracia de Dios. Y por eso, si no entienden la gracia de Dios, no pueden entender el gozo del Señor, no pueden realmente experimentar la vida cristiana como fue diseñada para vivir, en gozo, en victoria, de gloria en gloria. Cuando nosotros entendemos que hemos sido librados de la ira de Dios por puro el afecto de la gracia de Dios, sin que lo hayamos merecido, hermanos, lo que sigue es gratitud. Por eso es que el apóstol Pablo supo cómo decirlo en Filipenses, cuando él dice, he aprendido a vivir escasamente o cuando tengo mucho. No tengo ningún problema. Dios me ha enseñado a vivir con poco o con mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero gozo y alegría no está en eso, sino está en la gracia del Señor que nos ha librado de su ira. Y la manera en cómo David se obliga a sí mismo a recordar constantemente la misericordia de Dios es algo que debemos practicar. Dice, nunca te olvides, él se está hablando a sí mismo, que nunca olvides todas las cosas buenas que hace por mí. Ahora, esto es impresionante, hermanos, que Dios haga cosas buenas por ti. Es impresionante porque Él no te debe nada a ti. Dios no te debe nada, o sea, Dios no nos debe nada a nosotros. Él no está responsabilizado a hacer cosas buenas para con nosotros. Él no está responsabilizado a darnos vida mañana mientras sale el sol. Él no tiene, hermanos, ninguna responsabilidad para hacernos vivir y seguir dándonos que nuestro corazón siga latiendo. Él no tiene ninguna responsabilidad para hacer eso. ¿Sí sabían? ¿Sí se habían puesto a pensar en eso? Él no está en deuda con nosotros, pero nosotros sí estamos en deuda con ellos. Gracias. Él no nos debe nada. Y hay muchas personas que viven con esa forma de pensar de que como si la vida les debiera, que están enojados y amargados con todo mundo. Y realmente no es así, hermanos. Nosotros debemos estar agradecidos por lo que tenemos y por lo que no tenemos, porque Dios ha decidido que sea así nuestra vida. A Él sea la gloria.
Y por eso David se determina y se obliga a pensar así, que nunca olvides todas las cosas buenas que hace por ti, por pura gracia. Hermanos, Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo. El versículo 3 dice, Él perdona todos mis pecados. Y comienza esta lista donde David habla acerca de los atributos de Dios y de la gracia de Dios, que es impresionante. Él perdona todos mis pecados, todos. Y si dice todos, es todos. Es la totalidad de la maldad. ¿Saben cuánta maldad hay en el corazón del ser humano? Lo suficiente como para mandar al infierno eternamente a una persona. Eternamente. Lo suficiente para cargar el cuerpo literal de todo el pecado de la humanidad al Señor Jesús en la cruz. Y la ira descendió sobre él. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, que él no era pecaminoso, él era santo, pero fue hecho maldición por causa nuestra. Él perdona todos mis pecados, todos. Hermanos, nuestros pecados delante de la santidad de Dios son tan groseros, tan nauseabundos, son tan detestables, pero Él nos perdona por su gracia. Qué hermoso es nuestro Dios, y yo quisiera que usted lo viera también. Él perdona todos mis pecados y después dice, y sana todas mis enfermedades. Dios no solamente se fija, hermanos, en nuestros sentimientos ni en la condición de nuestra alma, solamente a Él también le preocupa nuestra salud física. ¿Sabe usted? Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y miraba a las personas, dice que Él salió entre aldeas, entre ciudades y pueblos, y miraba a las personas enfermas y Él se dolía por su situación. ¿Y saben qué hacía? El Señor los sanaba. Uno de los milagros más grandes del Señor, bueno, todos fueron maravillosos y grandes, fue alimentar a más de 5,000 personas. ¿Saben por qué? Él estaba predicando y habían más de 5,000 personas y el Señor les dice a sus discípulos, díganles que todos se sienten. O cuando llegaron, Señor, ya despídelos porque es tarde y muchos tienen que regresar a comer. Denles de comer ustedes, Señor, pero no tenemos. Díganles que se sienten. Hay un niño aquí que trae peces y pan y el Señor ora y les da. ¿Por qué se toma el tiempo? Porque Él está preocupado no solamente en el alma, sino en el físico de las personas. Hablando acerca de la salud, a Dios le preocupa nuestro bienestar. Dios está en los detalles. Para Dios nuestras oraciones no son tontas, ni mucho menos nuestro sufrimiento. Él sabe cuando nos duele la vida. Él sabe cuando la vida se pone difícil y Él está allí, cerca. Sana todas mis enfermedades. Versículo 4. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. La palabra redimir tiene que ver con la compra de un esclavo. Cuando alguien compraba un esclavo, lo redimía, lo libertaba para ahora ser pertenencia de otra persona. Era libre. En este caso, en este sentido figurado, el Señor aquí, como David lo está manifestando en este versículo, es que Dios nos ha comprado de la muerte, nos ha libertado, en este caso, de la muerte, nos sacó de la esclavitud, de la muerte, y no nos dejó solamente así, sino que nos corona de amor y tiernas misericordias. ¿Les parece conocido eso? ¿Les parece algo conocido a algo que pasó en el Nuevo Testamento cuando el Señor narró de alguien que malgastó el dinero de su papá y todos los días el papá estaba en el porche esperando si tal vez su hijo regresaba y un día salió y vio a lo lejos a su hijo y salió corriendo, lo abrazó, lo besó? Y el Señor, el papá, en vez de castigarlo, de correrlo, de golpearlo, ¿qué hizo? Lo coronó de amor y tiernas misericordias. Ese es el carácter de nuestro Dios. Él es un Padre amoroso y lleno de misericordia.
Y no se queda ahí, sino que David sigue hablando acerca del maravilloso carácter de nuestro Dios. Versículo 5, colma mi vida de cosas buenas. La palabra colma, o colmar, el verbo, tiene la idea, hermanos, de llenar a tope. Ya sea algo que se pueda llenar un vaso de agua, lo que sea. La idea es que las bendiciones de Dios en la vida de sus ovejas es que Él colma la vida de cosas buenas. Y hay muchas personas, como ahorita lo decía, que no alcanzan a ver eso porque ellos están buscando una vida que Dios no quiere darles. ¿Saben cuál es la plenitud total en nuestra vida? Es abrazar la soberanía de Dios. La plenitud total en nuestra vida, en este mundo, es abrazar, aferrarnos con alegría de la soberanía de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en su soberanía Dios ha escrito la historia que se va a cumplir, el presente y el futuro. Y cuando nosotros renegamos de la vida, renegamos contra su soberanía. Así que, hermano, no te amargues, no te molestes, no te decepciones, porque Dios ha escrito que pasen así las cosas. Abraza su soberanía. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es completamente compasivo con sus hijos y misericordioso que da cosas buenas hasta al tope. Como decía David, mi copa está rebosando. Solo que las bendiciones de Dios, hermanos, tienen que ser comprendidas tal y como Él las ve. Las bendiciones que Dios da no son atractivas para el mundo. Como predicábamos el domingo, hermanos, en Juan capítulo 3, que la luz vino y los hombres amaron más que sus tinieblas. Para ellos, para los incrédulos que se pierden en la condenación, que no aman a Dios, sino que odian a Dios, todas las bendiciones de Dios en cierta medida, porque las bendiciones de Dios son puras, son santas, son buenas. El mundo no las quiere, las odia. Pero para los verdaderos hijos de Dios que contemplan su hermosura, hermanos, Dios es su porción. Todo lo que Él me da es tan delicioso. Y no solamente hablo de las cosas físicas y terrenales, como el amanecer, hermanos, ¿han visto el atardecer? Cuando se está escondiendo el sol y Dios está gobernando. ¿Han visto eso? ¿Han pensado eso? Cuando ella era niño, yo, hermanos, solía ponerme en la ventana de la casa cuando llovía en la noche y comenzaba yo a llorar pensando en que Dios estaba en el cielo gobernando, bien imponente en mi forma de niño pensando en Dios, y yo lloraba y me quedaba asombrado de cómo Él controlaba las estrellas y aún controlaba el agua que caía del cielo. ¡Wow! Y todavía eso me sigue quebrantando. Él colma mi vida de cosas buenas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué esa parte de cosas buenas y colmar es tan maravilloso? Porque tú y yo no lo merecemos. Porque tú y yo no lo merecemos. Hermanos, cuando tú ves a una persona que tiene hambre y le ofreces una tortilla con sal, para él vas a ver increíblemente rico. Porque él alcanza a ver su hambre, su necesidad. Que cuando alguien no tiene hambre, nunca va a contemplar eso. Cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos es por su gracia, todo cobra sentido, todo tiene sentido. Y la gratitud sale para con nuestro Señor de nuestra parte. Mi juventud se renueva como la del águila por causa de las benditas cosas que el Señor da a nuestra vida. Y aquí, antes de pasar al versículo 6, yo quiero animarte a que contemples de aquí en adelante las bendiciones de Dios como lo que son. Las bendiciones de Dios, hermanos, se muestran todos los días en cosas muy pequeñas o en cosas muy grandes. Aprende
a ver las bendiciones de Dios en los problemas que suceden en la vida. Porque aún los problemas Dios los ha determinado que sucedan y confía en su soberanía. Él tiene control. Versículo 6. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Esto es maravilloso porque Él sigue hablando acerca del corazón de Dios, del carácter de Dios, un Dios amoroso, misericordioso, que da buenas cosas a sus hijos y que, no, versículo 6, y que muestra justicia para los que han sido tratados injustamente. Él pelea por la causa justa, hermanos, y Él pelea por sus hijos cuando son tratados injustamente. La justicia no está en nuestras manos, la justicia está en las manos del Señor. Confiemos en Él. Dio a conocer su carácter a Moisés. ¿Cuándo? En el Sinaí, cuando se dio a conocer y cuando lo llamó en la zarza. Él dio a conocer que Él era un Dios poderoso, santo y que tenía control total del universo. Y sus obras al pueblo de Israel, versículo 8, el Señor es compasivo. Me encanta porque David sigue hablando acerca del carácter de Dios. Hermanos, no sé cómo decirlo más, pero Dios tiene toda la razón para llevarnos al infierno ahora mismo. Si Dios, hermanos, decidiera enviarnos a todos al infierno, ¿saben qué sería la noticia más justa del universo? Nadie pudiera contradecirlo porque eso es justo. Pero Dios ha decidido mostrar compasión. El Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos, nuestro Dios es impresionante. Y lo sigue diciendo, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. La figura lento para la ira es impresionante porque la figura en hebreo, hermanos, tiene que ver con las personas enojonas. Las personas enojonas, en este sentido muy hebreo, cuando se habla de enojarse o de la ira, son personas que se les inflama la nariz o que son de nariz larga. Y lo que está diciendo aquí David es que el Señor tiene la nariz muy corta. En otras palabras, Él no se enoja con facilidad. Él no es un viejito enojado, hermanos, que tiene una lupa en la mano viendo a ver quién va a aplastar porque está enojado. Nuestro Dios nunca, hermanos, está enojado, triste, perdón, insatisfecho. Él siempre está gozoso consigo mismo y satisfecho con sus hijos. Cuando yo veo a mis hijos, hermanos, todos los días, los veo amanecer, me, me llena tanta de alegría verlos. Ni siquiera tienen que hacer algo bueno para que me llenen de alegría. Cuando veo a mi hija, la más pequeña, que me llama papá, papi, se derrite mi corazón a escucharla. Y mi hijo también. ¿Qué sentirá nuestro Señor cuando nos vamos a Él en oración y oramos? Porque sabe que como el Señor nos ha comprado por la sangre de Cristo Jesús, cuando Él nos voltea a ver, ve a Cristo en nosotros. Y por causa de Él, nosotros somos recibidos. Nosotros traemos gozo al corazón del Señor. Él es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Son dos cosas que se contraponen, la ira, el enojo contra la misericordia y el amor. Y lo que vemos, hermanos, es que Dios es misericordioso y lleno de amor. En una ocasión le preguntaron al doctor Sproul acerca de una pregunta bastante que hizo enojarlo. Y le preguntaron por qué Dios fue tan severo en el Edén cuando castigó a Adán y a Eva. Y el hermano Sproul les contestó de una manera un poco sarcástica. Dijo, bueno, a ver, severo. El Señor les dijo que no comieran del árbol, comieron. El día que comieron iban a morir y al día siguiente vivieron. Y Sproul dijo, ¿de qué me están hablando? Aquí veo pura gracia.
pura gracia. Y después se enojó y les dijo, ¿qué pasa con ustedes, iglesia? Este es el gran problema, que la iglesia no entiende quién es Dios, no conoce a Dios. Nuestro Dios, hermanos, no es un Señor enojón, vengativo, con esa intención mala de hacerle daño a la gente. No, Él es lleno de amor que no se termina. ¿Pueden entender eso? Su amor nunca va a terminar. Nunca. Vamos a pasar miles y millones de años en la eternidad y su amor nunca va a agotarse. Su paciencia nunca va a agotarse. Nunca lo vamos a aburrir con nuestras conversaciones en la eternidad. Él nunca se va a hartar de nosotros. Él nunca se va a desesperar por escuchar, a veces, no sé cómo va a ser en el cielo y qué capacidad vayamos a tener, pero yo sé que esa capacidad nunca se va a comparar con la de Él. Pero Él nunca va a dejar de amarnos porque su amor es inagotable. Versículo 9, no nos reprenderá todo el tiempo. Él no se enoja ni nos reprende todo el tiempo. Esto no está diciendo que Dios no nos reprende. No, si Dios reprende, Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos, pero no todo el tiempo. Esto es algo maravilloso. Esto es gracia, hermanos. Esto es misericordia. Porque si nosotros merecemos ser reprendidos toda la eternidad y el Señor no. El Señor se detiene y en vez de mantener una relación amarga porque hemos ofendido al Señor, ¿saben qué el Señor decide hacer? Perdonarnos y darnos misericordia. Es impresionante el carácter de Dios porque, como dice en Jeremías, cuando dice ese pasaje muy famoso que muchas veces la gente lo dice acerca de los planes que el Señor tiene para con nosotros, en el contexto del cual está hablando, tiene que ver con la gracia y el perdón. Y lo que trata de decir el Señor es que yo no soy como ustedes, que cuando hay una ofensa salen corriendo y se apartan. No, yo no soy como tú. Ven a mí. Cuando nosotros ofendemos al Señor, el primero que se va somos nosotros, Él está allí. Cuando caemos en pecado, hermanos, no corras de Él. Mejor aférrate a Él y a su gracia en arrepentimiento y fe, porque Él no es un Dios que reprende todo el tiempo. Él es un Dios, como lo describe David también en sus salmos pastorales, que Él es el pastor, que trae una vara y un callado. ¿Saben qué es eso? Los pastores tienen una vara para corregir, para golpear, y el callado para acercarlas. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Nuestro Dios disciplina y duele, pero a la misma vez cura y sana. Ni tampoco se seguirá enojado para siempre. He conocido historias, hermanos, de personas que siguen enojados la gran parte de su vida con sus papás. He conocido personas que siguen molestas con su mamá porque los abandonó cuando eran niños. Y todavía sigue ese odio, esa ira, o viceversa. Y todavía sigue. Cuando el Señor, hermanos, no dura para siempre su ira. Nuestro Dios no se caracteriza por la ira ni el enojo. Él se caracteriza por misericordia y amor. Versículo 10, no nos castiga por todos nuestros pecados, hermanos, noten eso, esto no sé ni cómo más explicarlo, esto es increíble. ¿Cada cuánto tiempo tardamos en el espacio de un pecado que cometemos al día, hermanos? Cuando ya amanece, muchas de las veces ya amanecemos pecando. Muchas personas amanecen molestos.
Y todavía ni siquiera el día empieza y ya hay molestia, ya hay carga en el corazón. Y el Señor, hermanos, no nos castiga por todos nuestros pecados. Y justamente lo merecemos, pero Él sabe cuáles. Y aún así no nos da el pago, no nos demanda el pago. No nos trata con la severidad que merecemos. Nota el carácter de Dios, hermanos, que Él es tan compasivo, tan misericordioso. Él no es un padre que está ajeno, como Elí. ¿Recuerdan el sacerdote Elí que el Señor les dijo, tus hijos van a morir por tu culpa? ¿Cuál fue el error de Elí, el sacerdote? Porque él sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no puso tropiezo en lo que estaban haciendo. El Señor, hermanos, sabe lo que hacemos y lo que haremos que le desagrada. Y aún así Él está allí buscando a través de su Espíritu Santo corregirnos. Y a sabiendas que pecamos continuamente con Él, Él decide estar con nosotros y pasar por alto muchas de las veces nuestros pecados. Él no nos trata. La palabra aquí, el verbo tratar es impresionante, tiene mucho peso. No nos trata. No quiere decir que Dios no sepa nuestros pecados. Él sabe nuestros pecados y antes de que los cometamos lo sabe, pero no nos trata. En esa relación, hermanos, cuando tu cónyuge hace algo indebido contigo y te molestas, ¿cómo lo tratas? ¿Hay esa lucha? ¿O esa realidad maravillosa que lo tratas como si no hubiera pasado nada? No, ¿verdad? No creo. No, ¿verdad? Cuando hay una discusión acalorada en el matrimonio y hay un desacuerdo y hay ofensas, al siguiente segundo no vamos a ir a buscar la reconciliación, sino que hay una separación, hay un dolor, no quiero verte, no quiero estar contigo, hermanos. Dios no es como nosotros. Noten eso, Él no es como nosotros. Cuando nosotros le ofendemos, porque el Señor nunca ofende a propósito. Su palabra ofende porque somos pecadores, pero su palabra es perfecta. Nuestro corazón se ofende porque es imperfecto. Él nunca ofende, los ofendidos somos nosotros. Pero cuando eso sucede, que hay una ofensa, el que viene a reconciliar, el que viene a curar la herida es Él. Porque Él no nos trata con la severidad que merecemos. No, eso es impresionante. O sea, Él sabe lo que voy a hacer mañana que va en contra de su voluntad y Él no me está tratando como un reo, como un esclavo, como un animal, como un perro. Él no me trata así. Él me trata con amor, como si fuera el hijo del rey. Y Él sabe lo que estoy haciendo. No puedo con su misericordia. Su gracia me carcome por dentro. Es tan embriagante la gracia y el carácter de nuestro Dios que no puede salir de tu corazón, no puede salir de tu mente. Su gracia es tan relevante, su gracia es tan transformadora. Él no nos trata, a pesar de nosotros, con la severidad. ¿Sabes lo que Él hace? Él te da todo lo que necesitas, todo el tiempo. Las personas que han asesinado a personas que nosotros creemos que ese es el peor pecado que pudiera existir. Aunque yo digo que el peor pecado, o más bien la Biblia dice que el peor pecado es no creer en Cristo. ¿Sabes qué es lo que Dios hace para los asesinos y violadores? Hace salir el sol y les da alimento y les da aire para que respiren y que su corazón siga latiendo por pura gracia y misericordia. Y muchos de ellos Dios los ha salvado para siempre. Si notas quién es nuestro Dios. Versículo 11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Noten esto, para los que le temen.
Es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Versículo 12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Este versículo, hermanos, nos deja tan impresionados con el carácter del Señor, hermanos. Él conoce toda nuestra vida de principio a final y conoce todos los pecados groseros que hacemos en contra de Él. Todo el tiempo los tiene delante de su rostro y Él decide perdonar nuestra ofensa. Y esto es impresionante. Él llevó nuestros pecados. Lo que está diciendo aquí David es que Él no los representa a nuestra cara. Él no los da, o como decimos nosotros, no nos los echa en cara. No nos los recuerda todo el tiempo. Hermanos, el Señor perdona y es como si olvidara lo que hiciste. Llevó tan lejos de nosotros como el oriente está del occidente nuestra maldad. Versículo 13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Este temor no es que tengas miedo de Dios, tiene que ver con reverencia, con que tú conoces quién es Él y voluntariamente te rindes a su soberanía. Y el Señor ve tu corazón humilde y te trata como un hijo, como un padre tierno y compasivo. Quizá tú nunca creciste con un padre compasivo ni tierno y no sabes lo que significa, pero déjame decirte que nuestro Señor sí lo es. Y puede ser tu padre también. Y solamente en Él puedes conocer realmente el amor, la misericordia. Hace mucho tiempo veía un testimonio de un ex satánico, literalmente tenía una cruz invertida tatuada en la frente. Y él era uno de los más representantes en Europa acerca del satanismo y tenía muchos seguidores. Hasta que un día alguien le predicó a Cristo y dice él, yo nunca en mi vida había conocido qué era el amor, hasta que Cristo vino y me demostró su amor. Llorando estaba hablando. Yo nunca había conocido el amor, mi padre abusaba de mí, me golpeaba, hasta que conocí a Cristo y Él me enseñó lo que es amor. Ven a Cristo y conocerás lo que es el verdadero amor y cómo Dios trata a sus hijos con tierno amor y misericordia. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Hermanos, Dios no nos impone cosas que Él sabe que no podemos hacer, porque Él sabe nuestras debilidades y Él tiene misericordia con nosotros. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, versículo 15. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí, pero el amor del Señor, el pero es importante, pero el amor del Señor permanece para siempre. Este cuerpo, hermanos, va a desaparecer en algún momento, pero el amor del Señor permanece para siempre. ¿A poco eso no da consuelo a tu vida? No importa si mañana el mundo termina, el amor de Dios permanece para siempre. Con los que le temen, con los suyos. Noten cómo 3 veces David habla de ellos. Dios no ama así a cualquiera. Dios ama al mundo, sí, Dios ama a todo el mundo, Juan 3:16, pero Dios ama diferente a sus elegidos y a los que no son elegidos. Y aquí David está hablando de los elegidos del Señor. Él trata así a sus hijos, los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de generación en generación, de los que son fieles a su pacto. Noten esto. Está condicionado toda esta misericordia y toda esta gracia solamente a los que son fieles a su pacto. Como el domingo pasado veíamos, hermanos, acerca de cómo Dios salva y ama
solamente a los que creen, a sus elegidos. Igual David, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Vemos aquí la obra del Espíritu, que solamente somos capacitados por el poder de Dios a través de su Espíritu para obedecer sus mandamientos. Los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden, no quieren, odian a Dios, no quieren venir a la luz. Esa es la realidad. Dios ama de una manera súper especial e inigualable a sus hijos. Versículo 20. Alaben al Señor ustedes los ángeles. Ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Ahora David, hermanos, va a terminar con esta exhortación, con esta idea de que no solamente él en su alma adore al Señor y los elegidos del Señor, sino ahora los ángeles que constantemente están adorando al Señor día y noche. ¿Sabe qué es lo que están haciendo los ángeles ahorita? Alabando al Señor todo el tiempo. Me encanta la ilustración de la visión que ve Isaías en el capítulo 6, cuando están los poderosos serafines volando en la presencia de Dios, y Dios no habla, hermanos, hasta que Isaías es perdonado de sus pecados con el carbón encendido. Pero antes de eso los serafines gritan y proclaman y dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Alaben al Señor. Todos los ángeles reconocen su gloria, hermanos. Y nosotros y la iglesia cada domingo y cada miércoles nos unimos con ellos. Todos juntos. Tú puedes hacerlo en tu casa, pero cuando nos reunimos es especial. Cada domingo, ¿no? ¿No lo es? Cada miércoles que podemos alabar al Señor y escuchar su palabra, nuestra juventud se renueva. Versículo 22 y final. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Todos alaben, que todo lo que soy alabe al Señor. Quiero terminar con este pensamiento glorioso del futuro, hermanos. En la eternidad, cuando estemos con Él para siempre, la única cosa que nosotros haremos por el Señor será esto: adorar su precioso nombre, adorar a nuestro trino y hermoso Dios, quien tuvo misericordia de mandar a su Hijo a morir por viles pecadores como nosotros, por pura gracia, sin merecerlo. Lo hizo porque decidió amarnos. Y todos aquellos que han contemplado su hermosura y su gloria, así como leí al principio, Efesios capítulo 1, versículo 6, 5, nosotros ahora entendemos que alabamos a Dios, alabamos su gloria por su gracia. Padre Santo, te amamos. Padre, ni siquiera las palabras humanas que son escritas en este salmo pueden describir a la perfección tu carácter. Pero podemos ver, Señor, oscuramente, y eres tan asombroso, eres tan glorioso. Tu gracia es tan impresionante que ni siquiera tenemos la capacidad de entenderlo totalmente. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a contemplar tu hermosura para que podamos alabar tu nombre, Señor. Tu gloria pueda ser exaltada por la gracia que has derramado en nuestras vidas.
Te lo pedimos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos.